¿Qué tal amigos de Progreso Hispano News? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Ya estamos listos con su programa Encuentro Migratorio para contestar todas esas interrogantes que ustedes tienen y que nos hacen llegar sobre los temas de inmigración. Y para esto ya me encuentro acompañada vía Skype por el abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está? Bienvenido. Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes. ¿Y cómo está usted? Muy bien, también aquí ya lista para contestar esas inquietudes, lista para las Navidades, para el Año Nuevo y pues que vengan las fiestas de fin de año, ¿no? Sí, claro. Perfecto, gracias abogado. Antes de comenzar a contestar las preguntas que hemos recibido de nuestra audiencia, me gustaría que habláramos de un tema muy importante que hizo noticia la semana pasada y fue pues que el USCIS actualizó su política de renovación de extender automáticamente las Green Card vencidas para aquellas personas que están solicitando la ciudadanía americana. Adelante abogado, explíquenos sobre ese tema. Sí, eso es un cambio bien importante y eso es un buen ejemplo. Bueno, yo sé que, bueno, trabajo como abogado de inmigración y no tengo todas las soluciones a arreglar nuestro sistema de inmigración, pero eso es un buen ejemplo de un cambio, que es un cambio pequeño, a simplemente poner palabras diferentes en una noticia, y con este cambio, que es un cambio que parece pequeño, puede ayudar a muchas personas. Bueno, eso es algo que para la gente que no saben, cuando alguien es residente de los Estados Unidos bueno, tiene la residencia, si cumple con todos sus requisitos, después de 3 años, si está casado o si está casada con ciudadanos de los Estados Unidos, o después de 5 años, para otro caso, ya se puede aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. Lo importante es que cuando alguien tiene la tarjeta de la residencia, normalmente es válido para 10 años. A veces la gente espera hasta 9 años y 364 días para aplicar para la ciudadanía, porque, bueno, todos somos seres humanos y bueno, a veces eso es algo que pasa. El problema es que si alguien aplica para la ciudadanía y, bueno, su tarjeta de la residencia tiene menos de 6 meses de vigencia, entonces también hay que aplicar para la renovación de la tarjeta para tener un documento válido, que es la I-90, que es otro 540. Entonces no está pagando a la migración solo 725 para la ciudadanía, está pagando a la migración también 540 para la extensión de su tarjeta de la residencia. Bueno, entonces eso es una cosa que esto ayuda. La otra cosa es que cuando alguien ya tiene más de, bueno, por ejemplo, si su tarjeta de la residencia no va a vencer para 7 meses y si aplica para la ciudadanía, entonces técnicamente tiene derecho de pedir también su pasaporte para conseguir la extensión de su tarjeta de la residencia cuando aplica ya para la ciudadanía. El problema es que esas citas son casi imposibles para conseguir debido al COVID y a los cambios de la inmigración, que no está permitiendo muchas citas en su oficina para lo que se llama un InfoPass, para que consiga una estampilla en su pasaporte. Entonces, eso es una muy buena solución que para la gente que está aplicando para la ciudadanía es que da extensión automática de 2 años de su tarjeta de la residencia. Entonces, a partir del 12 de diciembre, entonces a partir de hoy día, la inmigración va a empezar a enviar noticias que dice que ya fue aceptado, fue recibido su aplicación y para la ciudadanía, y su tarjeta de la residencia está extendida automáticamente para 2 años. Entonces, para la gente va a ser más fácil, bueno, para seguir viajando fuera del país, para renovar su licencia, para seguir trabajando. Eso es algo muy, muy bueno y un muy buen cambio para que la gente pueda ahorrar un poco de dinero, que es importante acerca de la Navidad, cuando está gastando mucho. Pero es algo bueno para la comunidad. Sí. Sí, quisiera preguntarle algo, o sea, es específicamente para aquellas personas que tienen el trámite de ciudadanía, no para cualquier persona que, por ejemplo, ya tiene 7 meses vencida su Green Card, para ellos. Correcto. ¿No? Bueno, y para la gente que ya tienen su Green Card, sus Green Cards están extendidos, bueno, no recuerdo bien si es 12 o 24 meses. Entonces, si alguien, por ejemplo, no está aplicando para la ciudadanía porque tiene mucho tiempo fuera de los Estados Unidos o porque su inglés no es suficiente para aplicar para la ciudadanía, entonces si alguien tiene residencia y está aplicando para renovar su residencia, lo bueno es que la inmigración ha adoptado una política similar para la gente que está aplicando para renovar solo su residencia y no está aplicando para la ciudadanía. Y bajo esta política ya
cuando aplica para renovar su residencia, recibe una extensión automática igual de su tarjeta de la residencia de 12 meses o 24 meses. No recuerdo si es un año o 2 años porque han estado cambiando esto y para otra categoría clase de aplicantes para la I-751 también, que es la aplicación para remover las condiciones de la residencia. Bueno, otra vez es un buen cambio y este cambio es para gente que ya están aplicando para la ciudadanía. Bueno, y la migración acepta su aplicación a partir del 12 de diciembre, que va a recibir una carta diciendo que su residencia está extendida automáticamente para 2 años. Y la gente va a poder mostrar, por ejemplo, al DMV, a su empleador, a su trabajo, para viajar fuera del país, va a poder mostrar 2 documentos. Un documento sería su tarjeta de la residencia que está vencida. Otro documento sería la carta de extensión de 2 años. Y la razón de por qué la migración está haciendo esto, es que en el pasado la migración tuvo el propósito de procesar la aplicación para la ciudadanía en solo 6 meses. Ahora, a veces, aquí en Charlotte no es tan malo. Estamos viendo entre 6 meses y un año. A veces en otras ciudades, otros estados están viendo, que está tardando un año y medio para que la migración procese su aplicación para la ciudadanía. Entonces, eso es algo bueno para la gente que está aplicando para la ciudadanía. Ok, abogado, muchísimas gracias y desde luego excelente información para la comunidad que tiene estos trámites de ciudadanía y estos riesgos con su Green Card vencida. Vamos a comenzar a contestar preguntas. Esta pregunta me llegó por WhatsApp. Es de Andrea Vega. Dice lo siguiente: poseo doble nacionalidad, costarricense y estadounidense, pero desde mi primer año de vida hasta los 34 años he vivido en Costa Rica. Tengo 2 hijos de 14 y 15 años que viven en Costa Rica. Ellos tienen la nacionalidad costarricense y visa de turista para los Estados Unidos. Actualmente yo me encuentro en Estados Unidos por motivos de trabajo, pero quiero que mis hijos estén conmigo y quiero saber si es lo correcto de que ellos entren a Estados Unidos con la visa de turista y aquí empezarles yo el trámite para su residencia. Me imagino que es lo que ella quiere decir. No quiere pasar mucho tiempo con sus hijos separados, pero quiere hacer las cosas correctamente. Bueno, gracias Andrea por su pregunta. Eso es una buena pregunta y hay 2 cosas importantes del caso para sus hijos. Algo importante primero es que, hay una posibilidad de que ellos ya son ciudadanos y que ellos tienen derecho a un pasaporte de los Estados Unidos. Normalmente la ley de inmigración tendría que chequear y primero de todos modos, Andrea, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver cuál sería la solución mejor. Pero normalmente cuando alguien ya es ciudadano de los Estados Unidos y vivió en los Estados Unidos para un año, después de haber nacido, y es madre de hijos que nacieron fuera del país, si usted tiene pruebas para mostrar que usted cumplió un año aquí en el país y que usted vivió aquí sin salir un año aquí en el país, entonces posiblemente sus hijos pueden calificar automáticamente para la ciudadanía. Ellos aplicarían para un pasaporte de los Estados Unidos en la embajada allá en Costa Rica y posiblemente podrían entrar automáticamente con pasaportes. El problema, y nosotros, tenemos un caso parecido ahora en Panamá, es que a veces no se puede comprobar que usted estaba aquí más de un año, que por ejemplo no tiene récords médicos o no estaba trabajando en esta fecha porque ya, solo tenía un año, no estaba en la escuela tampoco, entonces a veces puede ser un poco difícil para comprobar que estaba aquí para un año. Y cuando esto pasa, la opción sería aplicar para la residencia. Sus hijos pueden entrar con la visa de turista, pero la visa de turista no permite que ellos entren con la intención de aplicar para un cambio de estatus o para la residencia. Entonces, es algo que sería mejor aplicar para lo que se llama la visa inmigrante para ellos allá en Costa Rica. Lo difícil es que ese proceso está tardando más o menos como un año y medio. Entonces, está un poco largo el proceso. Si ellos entran con la visa de turista y cambian de mente y toman la decisión de quedar, entonces ya podría hablar de aplicar para la residencia para ellos, pero es algo que ellos no pueden entrar con la intención de aplicar para la residencia. Pues lo bueno es que si ellos arreglan la residencia,
si ellos entran con pasaporte, eso sería, claro, lo mejor para que ya, entren como ciudadanos de los Estados Unidos. La otra cosa es que si, podría aplicar para, pues, si ellos entran con la visa de turista, posiblemente podría aplicar para el certificado de ciudadanía para ellos, tendría que chequear esto. Pero la otra cosa es que otra vez si no tienen pruebas o comprobantes para comprobar de que, este tiempo que usted estaba aquí, un año aquí en el país, entonces si ellos arreglan la residencia antes de cumplir los 18 años y entran a los Estados Unidos con la residencia, entonces probablemente ellos van a poder arreglar la ciudadanía automáticamente antes de cumplir los 18 años. Entonces, es un caso un poco complicado y por eso, Andrea, recomiendo que usted hable con un buen abogado en inmigración para ver cuál sería la ruta mejor para los casos de sus hijos. Sí, porque al parecer, pues ella está diciendo que desde su primer año, parece que nació y se la llevaron a Costa Rica, porque dice desde mi primer año de vida hasta ahorita, 34 años, ha vivido en Costa Rica. O sea, parece ser que solo nació aquí, no sé las circunstancias porque no le explica, ¿no? Entonces, pero ya sus hijos también están en edad de 14, pero la ciudadanía ella no la pierde aunque ella nació aquí y ha vivido toda la vida en otro país. Pues sí, eso es lo interesante de la ciudadanía, es que si alguien no renuncia a su ciudadanía, entonces ya mantiene la ciudadanía por toda su vida. Y fue interesante, hablamos con alguien en la semana pasada que había renunciado a su ciudadanía y eso, es algo que afecta mucho, claro, a la persona. Mejor que no lo haga normalmente, pero es algo que si alguien no renuncia a su ciudadanía, entonces sigue con su ciudadanía por toda su vida. Ok, abogado. Bueno, muchísimas gracias por esa información y una pregunta bastante interesante, ¿no? Sí, Miguel Eduardo. Y eso es un punto que es interesante para mí porque varias veces, ahora llevo 10 años trabajando en esto, hemos tenido varios casos en que personas, nos han llamado y han dicho, quiero aplicar para el DACA, o quiero aplicar para la residencia, o quiero aplicar para una visa H1B. Y al fin del día ellos ya son ciudadanos de los Estados Unidos y no lo saben. Entonces, tenemos un caso hace como 6, 7 años en que trabajamos de una muchacha que, ella graduó de la secundaria, fue, alguien muy inteligente, estaba estudiando en la universidad, ella tenía DACA y tenía orden de deportación en el pasado y no sabía que automáticamente fue ciudadana porque su papá fue ciudadano cuando ella nació. Entonces arreglamos un certificado de ciudadanía para ella y, todo bien para ella. Entonces es algo, siempre hay que pensar como abogado y hacer preguntas para ver si o no alguien es ciudadano o ciudadana y no lo sabe. Y no lo sabe, así es. Bueno, y si gusta, Andrea puede llamar al abogado al 704-940-9128. Y seguimos contestando preguntas y usted que está viendo este programa puede compartirlo para que más personas tengan oportunidades también de escuchar la orientación, el consejo que le brinda el abogado Douglas T. Miguel Eduardo pregunta, mi hija es ciudadana y está por cumplir 21 años en julio próximo. ¿Cuándo podría comenzar el proceso yo para la residencia? Vine con visa de turista hace 23 años y me quedé. Gracias Miguel Eduardo por su pregunta. Eso es una buena pregunta y recibo con frecuencia la misma pregunta. Un hijo o una hija que es ciudadano o ciudadana de los Estados Unidos puede pedir a su papá cuando ella cumple los 21 años. Muchas veces la gente piensa, debe ser 18 o puede meter la petición 6 meses antes o 3 meses antes. Desafortunadamente, la migración no permite que mete la petición hasta el día, en julio de 2023, que ella cumple los 21 años. Entonces, es algo que normalmente digo a clientes que podemos empezar el proceso como 3 meses antes, porque, normalmente la ley no va a cambiar mucho en 3 meses. Y por eso, Miguel, recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de migración, como 3 meses antes de cuando su hija cumple los 21 años, para que pueda empezar el proceso, conseguir los documentos necesarios y meter los papeles para ella. Y aún podría hacerlo ahora si quiere. Y normalmente lo que decimos a clientes, mira, podemos hacer una consulta ahora para asegurar que es elegible bajo la ley. Hablamos otra vez 3 meses antes de que cumple los 21 años y hacemos una cita para que pueda venir a contactarnos. Gracias, Miguel, y buena suerte con el caso. Espero que todo salga bien. Gracias, abogado. Fátima pregunta, estoy esperando la visa U. ¿Puedo solicitar la residencia por tener un hijo con síndrome de Down?
Bueno, gracias Fátima por su pregunta. Eso es una buena pregunta y normalmente no se puede. Eso es algo que es algo difícil y algo triste. Tenemos muchas personas que nos llaman y dicen, bueno, abogado, tengo un hijo con síndrome de Down o otra disabilidad que es algo claro y difícil para el niño y difícil para los padres también. Y pregunta si automáticamente puede recibir la residencia, como hay como una residencia humanitaria o algo así. Y desafortunadamente eso no existe. Y por eso, Fátima, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Probablemente mejor que siga con la visa U por medio de su hijo. Que probablemente mejor que siga con la visa U. Pero es algo que siempre vale la pena hablar con un buen abogado de inmigración para ver cuáles son sus opciones y para ver si hay posibilidades. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas que ustedes nos envían a través de toda nuestra plataforma digital. Antonieta López pregunta, mi hija se alistó en el Marine. ¿Será que puedo ayudar a mi esposo? Él tiene 2 entradas ilegales. En la segunda se quedó y no ha vuelto a salir. Él es mexicano. Bueno, gracias Antonieta por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y posiblemente su hija puede ayudar a su esposo, posiblemente no. Eso es algo que nosotros, trabajamos mucho en este tipo de aplicación. Es un programa, un proceso que empezó bajo el presidente Obama, en que básicamente si alguien ha entrado al país sin papeles, puede aplicar para un parole que se llama Parole in Place. Y si este parole está aprobado, entonces, a veces se puede arreglar la residencia. La cosa en el caso de su esposo, y eso es algo, las 2 entradas depende mucho de la fecha y cómo entró y por qué salió estas cosas. Hay una ley que fue aprobada como en el 26 y es una ley muy dura que dice que si alguien entra al país y queda para más de un año indocumentado después del 1 de abril del 97, o si está deportado después del 1 de abril del 97, si esta persona sale de los Estados Unidos y ingresa de nuevo sin papeles, entonces en esta situación tiene un castigo de 10 años y la única forma para limpiar o arreglar el castigo sería salir del país para 10 años. No sé exactamente cuándo su esposo entró y salió y no sé si él, por ejemplo, si él salió bajo su propia voluntad o si él salió bajo una orden de deportación o no sé exactamente. Pero, de todos modos, Antonieta, recomiendo que su esposo hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Posiblemente sería elegible para el parole, pero no para la residencia. O posiblemente sería elegible para los dos. Entonces, es algo que puede hablar con un buen abogado de inmigración para ver cuáles son sus opciones y ver si califica para uno o dos o ninguno de los programas. Gracias y buena suerte con su caso. Gracias, abogado. Vanessa pregunta, si tengo un proceso de asilo, ¿puedo pedir un permiso de viaje? No a mi país del cual tuve que salir. Gracias, Vanessa, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y dice no a su país del cual tuvo que salir. Quiere conocer otros países, me imagino. Sí, eso es una buena pregunta. Y es algo que recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso. Eso es algo que yo estaba investigando hace algún tiempo y nosotros nunca hemos encontrado esta pregunta. No estoy muy seguro de la respuesta. Lo que me preocupa es que, si por cualquier razón la inmigración hace su entrevista cuando usted está fuera del país y falta su entrevista, la inmigración puede negar su aplicación y posiblemente no va a poder regresar al país. La otra cosa que me preocupa es que la inmigración podría decir, mire, ya usted pudo viajar, por ejemplo, es de Honduras y está pidiendo asilo de Honduras, pero usted pudo viajar a México y, usted pudo viajar a la República Dominicana, usted puede vivir en otro país y podría recibir el asilo allí en otro país. ¿Y por qué nunca lo pidió en este otro país? Entonces, eso es algo, viajar fuera del país con una aplicación de asilo, eso es algo que yo veo como un poco riesgoso y me preocuparía un poco para su aplicación de asilo. Pero de todos modos, Vanessa, para que pueda recibir el consejo mejor posible, yo creo que mejor que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para ver cómo eso, qué se puede hacer.
Gracias, abogado. Jorge pregunta, ¿por qué tengo que esperar tanto para mi permiso de trabajo en base a la visa U? Ya llevo casi 2 años. ¿Así están tardando? Sí, bueno, gracias Jorge por su pregunta. Eso es una buena pregunta y desfortunadamente eso es lo que estamos viendo con otros casos también. Nosotros recibimos, bueno, la carta de aprobación de un caso ayer para un permiso basado en la visa U que había estado tardando 6 años y medio. Bastante. Entonces, estamos viendo más como 4 o 5 años para la mayoría de los casos, pero de todos modos 2 años yo creo que es como ha estado esperando como la mitad del tiempo. Y la migración ha dicho que va a acelerar el proceso, pero todavía estamos esperando los resultados. Y ellos dijeron, yo creo que hace como 1 año o 2 años, algo así, que van a acelerar el proceso, pero todavía no hemos visto que esto ha pasado. Entonces, es algo que no sé cuando usted aplicó para la visa U, si usted aplicó con un abogado, pero si usted aplicó con un abogado, recomiendo que usted, Jorge, hable con su abogado o su abogada sobre su caso para preguntar cuánto tiempo más va a tener que seguir esperando. Y es algo que me gustaría decir que va a salir pronto o rápido su permiso, pero me imagino que estará esperando un buen tiempo más. Gracias, Jorge, y buena suerte con su caso. Seguimos contestando las inquietudes que ustedes nos envían a través de nuestra plataforma digital, así que si usted que está viendo este programa, compártalo con su tía, su amiga, su familia, para que más personas puedan escuchar los consejos del abogado Douglas. Juan Rojas pregunta, ¿se puede aplicar para la residencia antes de los 5 años con la visa U, con hijos ciudadanos mayores de 21 años? Bueno, gracias Juan por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y eso es una buena pregunta. Y decir la respuesta breve sería posible que sí, pero eso es una pregunta bien complicada. Y por eso, Juan, recomiendo que usted hable con un buen abogado, una buena abogada de inmigración sobre su caso, para explicar un poco. Alguien es elegible para la residencia por medio de un hijo que es ciudadano de los Estados Unidos que tiene 21 años. Y si esta persona cumple con todos sus requisitos para la residencia y también entra al país en forma legal, con un parole o con una entrada legal, por ejemplo, con visa de turista. La visa U técnicamente ya cuenta como admisión como entrada legal, pero había una decisión recientemente, hace como unos meses, de la Corte Suprema en los Estados Unidos, en que ellos dijeron, bueno, estaba diciendo algo que posiblemente la visa U califica como entrada legal, posiblemente no. Entonces, y no es 5 años, solo hay que esperar 3 años después de recibir la visa U para aplicar para la residencia. Entonces, es algo que en su caso, Juan, recomiendo que se hable con un buen abogado de inversión sobre su caso para ver cómo afecta a usted esta decisión de la Corte Suprema y si o no sería elegible ya para la residencia por medio de su hijo que tiene los 21 años, o si mejor simplemente esperar hasta cuando ha cumplido 3 años en estatus de la visa U, porque puede aplicar para la residencia después de 13 años en estatus de visa U. Entonces es algo que, lo siento que no tengo una respuesta muy segura, pero eso es una parte de la ley que sigue cambiando. Y la otra cosa sería la cuestión de si usted tiene alguna inadmisibilidad en su caso. Entonces, por ejemplo, no sé si ya tiene un récord criminal o si había entrado y salido varias veces o si había sido deportado después del 97, después del 1 de abril del 97 y ingresó de nuevo sin papeles. Entonces, posiblemente solo es elegible para la residencia por medio de la visa U y no por medio de su hijo. Entonces, eso es algo que estaba hablando con un cliente la semana pasada que me dijo, bueno, abogado, quiero aplicar ahora para la residencia porque mi hijo tiene los 21 años. Yo recibí la carta de aprobación de la visa U y yo dije que no se puede porque él había sido deportado y ingresado de nuevo sin papeles y por eso no es elegible por la residencia por medio de su hijo, pero ya es elegible por medio de la visa U después de los 3 años. Entonces, otra vez, gracias Juan por su pregunta y buena suerte con su caso. Muchas gracias, abogado. Gertrudis pregunta, gané cancelación de deportación por mi hija discapacitada, quien es ciudadana con 20 años de edad. ¿Usted cree que podría yo aplicar quizás por ella cuando cumpla 21 años a una residencia? Bueno, gracias Gertrudis. Y dice que ella ganó su caso de cancelación de deportación, ¿correcto? Sí, por la discapacidad de su hija.
Ok. Entonces, bueno, gracias Gertrudis por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Pero bueno, si usted ya ganó la cancelación de deportación, usted debe ser residente de los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que, bueno, el beneficio en la corte se llama cancelación de deportación y ajuste de estatus a residente permanente de los Estados Unidos. Entonces, cuando alguien gana la cancelación de deportación porque tiene, por ejemplo, una niña discapacitada, entonces, en esa situación, recibe la residencia en la corte. La única forma para recibirlo es si alguien tiene corte, si tiene más de 10 años aquí en el país y tiene hijo o hija que es o esposo, esposa o padres que son ciudadanos o residentes de los Estados Unidos y bueno, va a sufrir lo que se llama dificultad excepcional y inusual si tienen que salir del país. Pero es algo que, bueno, si usted lo ganó, Gertrudis, entonces usted debe de ser residente. Recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración sobre su caso para chequear y ver cuál sería la ruta para usted. ¿No importa que ella todavía no tiene los 21 años en este caso? No. Y puede ganar aún si tiene, y eso es casi la única excepción a la pregunta, cuando clientes preguntan, bueno, por ejemplo, un hijo me puede ayudar para arreglar la residencia antes de los 21 años, solo sería si tiene corte de migración y está aplicando para la cancelación de deportación. Eso sería la única forma. Y sí. Perfecto, muy interesante, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo aquí con el abogado Douglas. Vamos a contestar la pregunta de Josie. Mi mamá lleva años aquí en Estados Unidos, bueno, desde el 2010, son 12 años, dice. Ella es residente y aplicó para la ciudadanía en el 2021, lleva 11 meses. Y solo ha recibido una carta, no sé por qué se ha demorado tanto para llevarle a la prueba de ciudadanía. Ella tiene 72 años, ¿se puede hacer algo más para acelerar? Bueno, gracias Josie por su pregunta. Eso es una buena pregunta y desformalmente es lo que estamos viendo en este tipo de caso. Como hablamos al comienzo del show, bueno, cuando contestamos otra pregunta, desfortunadamente las cosas con la inmigración siguen muy atrasadas y bueno, están mejorando un poco en algunas áreas, en algunos tipos de casos, pero desfortunadamente muchos siguen atrasados y normalmente en el caso como por ejemplo de su mamá, solo puede acelerar el proceso si puede mostrar que, por ejemplo, ella va a sufrir alguna dificultad extrema de forma médica o bueno, si ella va a perder mucho dinero, si no puede arreglar la ciudadanía o no sé de qué. Pero es algo que en su caso recomiendo que usted, Josie, hable con un buen abogado en relación sobre el caso de su mamá para ver si hay alguna forma para acelerar el proceso para ella, pero probablemente al fin del día solo va a tener que seguir esperando. Y yo sé que eso no es la noticia que quiero escuchar, pero es algo que tenemos que decir esto a varios clientes cada día, que lo único que se puede hacer es seguir esperando. Gracias, abogado. Olmedo pregunta, vivo en Carolina del Sur y mi residencia se me venció hace un mes. Metí la aplicación de renovación hace 3 meses y no me llega. Pero quiero meter mi petición para la ciudadanía. ¿Puedo hacerlo actualmente estando vencida? Sí, la respuesta breve sería que sí. Eso es una pregunta interesante y clientes siempre piensan que no se puede aplicar para la ciudadanía si no tienen tarjeta de la residencia que es vigente. Pero no es un requisito para aplicar para la ciudadanía tener una tarjeta de la residencia vigente. Sí se puede aplicar con una tarjeta vencida. La única cosa que es riesgosa es que con la tarjeta vencida no se puede ir al DMV para renovar su licencia, no puede mostrar que tiene capacidad de trabajar normalmente, no se puede hacer esas cosas. Entonces, es algo que sí se puede aplicar para la ciudadanía con la tarjeta de la residencia que está vencida, pero posiblemente va a afectar a otras partes de su vida. Aparte de que justamente al inicio hablamos sobre ese tema, abogado, ¿no? Sí. Pero obviamente allí sí le estampan y puede ir al DMV y sacar, tener su licencia activa en este caso. Pero con una situación de una tarjeta propiamente vencida, como usted dice, los casos son un poquito diferentes, ¿no? Pero bueno, buenas noticias para las personas también. Con esto, pues, de extender automáticamente las Green Card, pues que ya no son green, ¿no? Porque eso fue al inicio. Y han regresado está un poco más verde ahora que estaban. Estaban más azul y ahora rosaditas. Ya.
Sí, sí. Pues bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado el programa, pues no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes, al abogado primeramente. Abogado, muchísimas gracias por estar aquí contestando las preguntas de nuestra audiencia. Bueno, de nada, gracias a usted, gracias a Progreso Hispano News por brindar ese servicio tan importante de la comunidad. Gracias a nuestros seguidores y gracias también a su equipo técnico. Estamos agradecidos por ustedes y por su trabajo también. Así es, muchísimas gracias a cada uno de ustedes que hacen posible que este programa llegue a sus hogares para que ustedes reciban estas respuestas o aprendan un poco sobre los temas que quizás les está afectando a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana y pues felicidades a todos.